bendiga mucho. La verdad que se ha sentido muy bien. Pero póngase de pie que lo veo. Si yo estoy haciendo cosas, usted tiene que hacer algo, así que voy a molestarlo. Es mi placer cada vez que me dan un micrófono, así que buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Argenis? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Antes de sentarse, por favor, porque hace frío, mire. Lo vemos ahí, a Micas que no sabe si tiene frío o calor. Fíjese, tiene la mitad de la ropa puesta ahí, la mitad no. Entonces, para que se temple, antes de sentarse, saludá a 2 o 3 personas, no con las que viniste. No con las que viniste, salí por ahí y abrazá a 2 o 3 personas fuerte y hacelo, porque si no te llamo por nombre y es peor. Entonces salí, abrazá, decirle Dios te bendiga. Dale un poquito de calor ahí, que hace frío, un poquito de calor ahí. Calor. Poquito. Ayúdenlo a Micas, que ahí está medio destemplado. Dos o tres, hermanos, ya va por el 15º. Muchas gracias. Gloria a Dios, ¿puede tomar su asiento? Muchas gracias. También quería agradecerle a los que estuvieron orando por mí. Esta semana terminé en el hospital, recién Santi me dio un abrazo y le hizo llorar a Laurita, ¿no? Ahí recién, solamente preguntando cómo estábamos. Estuve medio mal en la semana. Quisimos resucitar. ¿A dónde están los matrimonios? Levanten la mano los matrimonios. ¿Se acuerda cuando nace el primer hijo? Cuando nació el primer hijo. Bueno, los que no tienen no, pero ¿se acuerdan? Bueno, sí, Raquel se acuerda cuando nació el primer hijo. ¿Sí? Menos mal que se acuerda. Qué terrible problema. Está ahí atrás. Sí. Y bueno, el romanticismo medio que queda de lado al principio, ¿no? ¿Dónde están los ahí? Entonces quisimos resucitar las salidas semanales románticas. Me intoxiqué. Sí, espero que no haya sido ella. Cuando fui al baño le puse algo a mi comida, ¿sí, no? Pero salimos y al otro día, ese día fantástico, al otro día fatality, terrible, hospital, migraña, dolores. Entré, no sé, a la 1 y salí a las 7 y para mí fue 1 hora. Mi padre me llevó al hospital y yo no sabía. Yo pensé que era el del taxi. Sí, me pareció raro cuando me dio un beso y me abrazó. Sí, ahí me desorienté un poquito, pero sí, terrible y gracias. ¿Qué? Me hacen señas de ahí atrás. Isaí, portate bien. Terrible el día, terrible la semana, pero Dios es bueno. Amén. A veces esas cosas suceden. A veces también nos creemos que somos los superhéroes, ¿no? Los superfuertes. Y cosas suceden para recordar nuestro lugar, para recordar cuánto necesitamos del Señor, cuán frágiles somos. ¿Se dan cuenta cuán frágiles somos? Ayer fuimos de senderismo, cayeron 3 gotas y ya nos queríamos esconder. Frágiles somos. Frágiles. Nos perdimos hasta una pasta flora con mate. Frágiles somos. Frágiles. Porque algo sucede y ya queremos ir parando, algo sucede y ya nos da un poco de depresión, algo sucede y ya nos da algo de tristeza. Cambia el clima y andamos mal de la garganta, andamos mal de la cabeza, andamos mal de aquello, porque nosotros somos frágiles. Pero Dios es todopoderoso. Suceden cosas en nuestras vidas que para nosotros son enormes muros que no podemos traspasar, pero para Dios son simplezas que se pueden resolver, porque Dios es todopoderoso. Nosotros vivimos en un mundo que está quebrado, vivimos en un mundo lleno de dolor. Nos vale solamente unos minutos de prender las noticias para que algunas noticias nos horroricen. ¿A quién no le pasa eso? Yo muy poco veo noticias, pero de vez en cuando prendo el noticiero, prendo las noticias y escucho 3, 4 noticias, ya la quinta es mi límite, ¿no? Porque son terribles las cosas que pasan. Padres que hacen terribles cosas con sus hijos, esposos que hacen terribles cosas con sus esposas, terribles cosas que suceden en la sociedad, países enteros que están sufriendo. Es un mundo que sufre. Pero gracias a Dios nosotros conocemos también el otro mundo. ¿Qué otro mundo? El mundo de Dios. Conocemos el mundo de la esperanza, conocemos el mundo de la sanidad, conocemos el mundo de los milagros, conocemos el mundo de su presencia, conocemos el mundo de su amor. Pero claro, hay muchas personas que solo conocen un mundo.
Hay muchas personas en esta ciudad, hay muchas personas en esta isla, en este país, en este mundo, que solamente conocen esta experiencia de vida. La experiencia de vida que es dolorosa, la experiencia de vida que es desesperanzadora, la experiencia de vida que solamente trae muerte. ¿Y qué es lo que puede cambiar esta experiencia? La palabra que tú puedes dar y que yo puedo dar. De aquí la importancia de la proclamación. ¿Puedes decir conmigo proclamación? De aquí la importancia de predicar la palabra de Dios, de anunciar la existencia de esta otra realidad a la cual las personas no conocen. Anunciar la existencia de esta esperanza, de este amor, de esta paz que sobrepasa todo entendimiento, pero solamente es posible a través de la proclamación. Dios podría haberlo planeado diferente, ¿sí o no? Dios podría haber hecho otro plan, otra estrategia, pero el plan y la estrategia de Dios es extremadamente simple en la práctica, por lo menos personas alcanzando personas. La proclamación fuera, exceptuadas ocasiones en la palabra de Dios y en la historia donde hay una intervención directamente espiritual, generalmente es alguien hablando con alguien. Un compañero de trabajo hablando con otro compañero de trabajo, un estudiante hablando con otro estudiante, un vecino conversando con otro vecino o un desconocido conversando con otro desconocido al respecto de la existencia de esta otra realidad. El gran problema es que los conocedores de este mundo, aquí nosotros, muchas veces estamos distraídos o confundidos con respecto a nuestra responsabilidad delante de la proclamación. Y un poco de eso que le quería conversar en esta mañana, las buenas nuevas a los pobres. Jesús tenía muy claro que el ministerio de la proclamación era fundamental, es fundamental y continuará siendo fundamental, obviamente, hasta que Él vuelva. Y Él lo veía no solamente de una forma teórica, sino que también de una forma práctica. Y 2 versículos quería compartirles. El primero está en Lucas capítulo 4, vayan buscándolo. El siguiente está en Mateo 9, pero vamos a comenzar con Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, Jesús estaba en la iglesia, en su época, en su sinagoga, ¿no? Y él entra y le dan algo para leer, y él lo lee, y algo muy interesante sucede. Lucas 4, 17 al 19, dice, le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente. Versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar a los cautivos que los cautivos serán liberados y que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. ¿No? Y después se sienta para enseñar y le dice a los presentes que ese tiempo que ha llegado, que esto se estaba viendo en el cumplimiento en su propia persona. De una forma teórica, dentro de un contexto de enseñanza, de predicación, de explicación, de argumentación, Jesús empieza a decir, este versículo de Isaías que les acabo de leer se está cumpliendo en mi persona. Las buenas nuevas a los pobres. ¿Pero quiénes son los pobres? No, cuando uno piensa en los pobres, lo primero que piensa es uno mismo, ¿no? Que no llega a fin de mes. ¿Quiénes son los pobres? ¿Quiénes son los pobres? Los que no tienen dinero, los que no tienen el coche, los que no tienen la casa. Bueno, habla sobre aquel que no tiene algo que necesita, principalmente hablando. Y en un contexto bíblico hay una inclinación mayor, sí, hacia los pobres, a los marginados, a los oprimidos, a los cautivos, a los que están esclavizados y demás, pero principalmente a los pobres en espíritu. Mateo 5 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es mucho más abundante la pobreza espiritual que la pobreza material. Es mucho más profunda y es mucho más dolorosa.
Porque hay tanta gente que teniéndolo todo aún están hundidos en sus pecados, en su muerte, en su depresión. Es más, hay un montón de gente que lo tiene todo y se quita la vida, a lo cual no tendría que tener ningún sentido al ojo material normal. Pero eso nos habla de que hay una necesidad mucho más profunda que la necesidad del dinero. Hay una necesidad mucho más profunda que la necesidad de algo material, y es la necesidad de Dios. Tú y yo y todas las personas en esta tierra tienen una profunda necesidad de Dios. Entonces, los pobres en espíritu son las personas que tienen terribles vacíos en su alma, que existen sin vivir, que tienen una autoestima y una autoapreciación que está muy por debajo del suelo, que reconocen que dentro de ellos no hay nada que los motive a levantarse en la mañana y que han perdido toda fe y todo tipo de esperanza. Nadie diga amén, ¿no? Porque, ay, sí está hablando de mi pastor. No, tranquilo, que usted tiene al Señor. Estamos hablando de los que no tienen al Señor, ¿okay? Si usted se siente medio así, bueno, luche, porque es simplemente una situación, pero nosotros somos libres en Cristo. Somos libres en Cristo. Hay un montón de batallas que después tenemos que lidiar, que tenemos que enfrentar espiritualmente hablando, pero tenemos libertad en Cristo. Amén. Pero claro, ¿atravesamos por algunas de estas situaciones en nuestra vida? Claro que sí, pero ahora estamos luchando y tenemos las herramientas para luchar, porque es otra cosa. Un montón de gente en el mundo quiere luchar, pero no tiene las herramientas para poder hacerlo. A ver, hombres de casa, ¿quién ya le tocó quitar un tornillo con un cuchillo? Ajá, ¿no? Sí. A veces funciona y a veces no. No, es muy específico, que es de llave, que es de plancha, que esto, que ahí estamos, no le rompemos la punta a los cuchillos, los escondemos, para que no se den cuenta las dueñas de la casa, las dueñas del cuchillo, ¿no? Y ahí vamos, ¿no? Intentando hacer algunas cosas con herramientas que no son las ideales, porque no estamos profesionales en el asunto, simplemente estamos queriendo solucionar alguito que sucedió en nuestra casa, enfrentar las realidades espirituales, los desafíos espirituales, las luchas espirituales, sin las herramientas adecuadas es una batalla perdida. Pero en Cristo nosotros tenemos las herramientas espirituales para poder enfrentar esas batallas con éxito. Y el Señor va añadiendo y capacitando a su iglesia a través de sus líderes, sus pastores, entregando las herramientas espirituales, aquellas que se pueden transmitir a través de la oración y aquellas que se pueden enseñar a través de la explicación, para que el cristiano pueda estar preparado para enfrentar diferentes situaciones en la vida. Pero esas personas que están afuera no tienen las herramientas. Están totalmente desprovistos. Esta pobreza espiritual los lleva a no tener la capacidad de poder enfrentar situaciones diarias en sus matrimonios. No poder enfrentar situaciones diarias en la creación de sus hijos, en la toma de decisiones, en el uso del dinero. Y así vamos. Y así vemos las noticias como están. Pero Jesús no se quedaba solamente con la teoría, porque la teoría es bonita. ¿A quién le gusta la teoría? ¿No? Yo conozco a algunos que le encanta la teología y se ponen a hablar y me hacen unas preguntas medio raras y ya sé de dónde vienen, ¿no? A este le gusta el debate, la argumentación y esto, ¿no? Viene el otro que dice, pastor, ¿qué hacemos? Y dice, a este le gusta la acción, ¿no? Y es claro, pero hay algunos que les encanta y está muy bien, me gusta, me encanta, pero la teoría sola sería absurda en cuestiones de salvación. La teoría sola sería absurda en cuestiones de liberación. La teoría sola sería absurda en cuestiones de eternidad. Jesús, sabiendo esto, en Lucas anunció y explicó aquello. Y en Mateo 9 vemos un Jesús a todo vapor. En Mateo 9 vemos a un Jesús dándolo todo, no solamente con el bla, 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 sino esforzándose y gastando su vida por aquello que él entiende que es lo importante. Mateo 9, versículo 35 al 38. Mateo 9, versículo 35 al 38, sucede algo aquí. Jesús está en el medio de su ministerio, yendo de aquí para allá, haciendo un montón de cosas. Y de hecho, el versículo 35 lo explica. Dice, Jesús recorrió
todas las ciudades y aldeas de esa región. Me encanta este versículo. Todas, ¿no? Como que tenía un mapita y iba haciendo check, 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 check. No le quedó ni Santiago del Teide fuera. Todas, se fue para todos lados. Recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando, fue hasta Los Teques, a todos lados fue, a todos lados. Enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia, seguía con la misma tónica. No es que empezó el ministerio hablando de palomas y lo terminó hablando de águilas. Continuaba con la misma insistencia, anunciando la buena noticia acerca del reino. Y dice que sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio las multitudes, les tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Y a sus discípulos les dijo: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Mira a tu alrededor. La cosecha es grande, los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. Aquí ya no vemos a un Jesús debatiendo, conversando, dialogando, explicando, porque en Lucas vemos a un Jesús que se levanta para leer, se sienta para enseñar, conversa, genera algo en las personas que lo están escuchando intelectualmente, espiritualmente seguramente también. Pero aquí vemos un Jesús a todo vapor. Aquí vemos un Jesús con las manos en la masa. Aquí vemos un Jesús que iba por todas las ciudades, por todas las aldeas, encontraba un enfermo, oraba, lo sanaba, encontraba un cautivo, lo liberaba. Estaba ocupadísimo. ¿Quién está muy ocupado ahí? A ver, entre su trabajo, los estudios, se metió en el instituto bíblico, después se va a entrenar, que la comida, que la familia, que los hijos, que la iglesia, que el ministerio, que esta actividad, que la otra actividad. ¿Quién está cantando? ¡Woo! ¡Súper! Jesús estaba extremadamente ocupado. Y a pesar de estar extremadamente ocupado, no perdió ciertas capacidades que les quiero compartir en esta mañana. ¿Estamos ocupados? Sí. ¿Vivimos en un mundo quebrado? Sí. Jesús también. Y Jesús tenía muy claro cuál era el propósito de su vida. Y esta cuestión nos tiene a muchos sin dormir durante mucho tiempo, algunas veces. ¿Para qué existo? No, y me hablan, sí, de la predicación, del evangelio y tal. Claro, sí, tal, pero queremos lo específico, ¿no? Jesús predicó allá en aquel tiempo, hizo esto, hizo aquello. ¿Qué es lo que yo soy llamado a hacer en el reino de Dios? 3 cosas que les quiero compartir, ¿puede ser? ¿Sí? 3 cosas. Ok, la primera. Debemos volver a prestar atención. Jesús estaba extremadamente ocupado, predicaba, enseñaba, oraba por la gente y tuvo capacidad de ver. El texto dice simplemente eso. Jesús oraba, predicaba, iba para... Y me encanta la totalidad del texto, porque dice todas las ciudades y todas las aldeas. Imagínate que te toca a pie, no en guagua, no, ahora que la guagua está gratis, ¿no? Sí, te vas para todos lados, ¿sí? No, soy Jesús, no, caminando, diga Jesús, ¿no? Estás caminando para todos lados y sistemáticamente vas tomando ciudad por ciudad. Sistemáticamente vas tomando barrio por barrio. No te olvides de Cuesta Piedra, no, que todo el mundo se olvida. Barrio por barrio, vas buscando tac, todos los lugares. Vas predicando, vas enseñando, vas orando por la gente. Gloria a Dios, gloria a Dios. Jesús haciendo esto, quizás cansado seguramente, con dolor en los pies, quizás con hambre, qué sé yo. Tantas cosas que podemos imaginar de una situación real de la persona de Jesús. De repente parece que había una multitud, que yo creo que habría todo el tiempo una multitud atrás de Jesús. No sé, se me ocurre, ¿no? Si hay una persona que entra en todos los barrios y los paralíticos andan y los que se están por morir viven y empiezan a seguir la gente, ¿no? Y de hecho
Parece que esta multitud crecía, ¿no? Y era un montón de gente, más de 5.000 personas en diferentes momentos, sin contar mujeres, sin contar niños, de 10.000 personas en diferentes momentos del ministerio de Jesús. Realmente lo seguía una multitud a Jesús, porque no era un concierto. Jesús andaba caminando y la gente le andaba atrás. No había organización del gobierno, no había policía haciendo cordones, no había organización del Estado, no. Jesús andaba y la gente le iba atrás. Y Jesús, una multitud. Es interesante el texto, ¿no? Nosotros lo leemos así, lo conocemos, asumimos, claro, ahí estaba la multitud. Pero pensá en lo práctico del texto. Jesús estaba extremadamente cansado, una multitud lo seguía y Jesús vio la multitud. Ese vio no es cualquier vio. Jesús tuvo la capacidad de prestar atención a algo que sucedía a pesar de estar muy ocupado. Y 3 cosas que quiero compartirle con respecto a eso. Tenemos que volver a prestarle atención a nuestra condición espiritual. Porque Jesús no prestó atención a la ropa que la gente tenía, no prestó atención a las razas, el tipo de razas, las personas que eran, no prestó atención al lenguaje que hablaban. Jesús prestó atención y lo que vio, la confusión, el desamparo, era espiritual. Jesús volvió o prestó atención a la condición espiritual y nosotros debemos volver a prestar atención primero, y esto es un apartado extra, primero a nuestra condición espiritual. Tenemos que volver a prestar atención a nuestra condición espiritual, porque con los años le vamos prestando atención a otras cosas. Con los años, aún dentro de la iglesia, y que está muy bien, pero aún dentro de la iglesia le vamos prestando más atención a cómo nos vemos que cómo estamos. Le vamos prestando más atención a qué es lo que dicen que es mi reputación, a lo que yo realmente soy. Con los años pareciera que vamos siendo vencidos por lo estético y cada vez le prestamos menos atención a lo ético. Tenemos que volver a prestarle atención a nuestra condición espiritual, porque si no lo hacemos, literalmente jugamos con fuego. Porque si el propio apóstol Pablo podía decir, ¿de qué me sirve a mí alcanzar el mundo y perderme a mí mismo? Nos da ahí unas señales a las cuales hay que prestarle mucha atención. Mucha atención. ¿De qué me sirve a mí trabajar en mi estabilidad económica si dejo de prestar atención a mi condición espiritual? ¿De qué me sirve a mí trabajar en mi carrera, en mis estudios, si le dejo de prestar atención a mi condición espiritual? ¿De qué me sirve a mí proyectar mi futuro si le dejo de prestar atención a mi condición espiritual? ¡Qué error tan grave y lamentablemente tan común! Con esto de los sueños y el positivismo, Señor, dame esto, dame aquello. Y al final estamos llenos de actividades y ninguna es espiritual. ¿Cuál es el sentido de eso? Ninguno. Y después llegamos al futuro y volvemos a tener la misma condición que teníamos antes de llegar al Señor. Estamos de vuelta confundidos y estamos de vuelta desamparados. Pero con carrera. Estamos de vuelta confundidos y desamparados. Te tendrías que ver mi cuenta del banco. Estamos perdidos de vuelta, confundidos y desamparados, pero sin esposa. Sin esposo. No porque estaba soltero, lo tenías, como que lo perdiste en el camino. Cuando dejamos de prestar atención a nuestra condición espiritual, se nos cae el castillo de naipes. Porque el resto no es tan importante. El resto no es tan genial. El resto no es tan fantástico. El resto la verdad que no te da lo que te promete. Solo Él nos da lo que promete. Solo Él nos llena como nos debe llenar. Solo Él es suficiente.
solo su presencia, solo su palabra, solo su amor. ¿Por qué voy a abandonar la hamburguesa por la piedra si la hamburguesa me alimenta? ¿Por qué voy a cambiar lo material por lo espiritual si lo espiritual es lo que me alimenta? Y claro, usted estaría ahí y dice, pero este hombre no come. Claro que como. ¿Y cómo como? Pregúntele ahí a los sabedores de... Gloria a Dios. Sí. ¿También por allá? Gema también. Claro que sí. Jesús comía de maravilla. Me encanta Jesús. Va haciendo unas cosas raras, ¿no? Que espiritualmente y religiosamente como dicen, ¿qué hace este? ¿No? Y está comiendo con la gente, se sienta, conversa, ríe, los niños vienen, paf, puf, paf, el milagro, agua en vino. ¡Guau! ¡Qué fantástico! ¿Eh? ¡Qué genial! Pero nosotros metemos un montón de otras cosas. No es el gran asunto, no es el ascetismo, no es el separarnos de las cosas, es el darle prioridad a lo espiritual. Trabaja sí, pero no te olvides que primero eres un cristiano, un hijo de Dios necesitado de su presencia. Estudia sí, sé el mejor de tu clase, pero no te olvides que tú eres un hijo de Dios necesitado de su presencia. No te cargues más de lo que puedes llevar. Porque lamentable lo primero que vas a renunciar es a tu vida espiritual. Deja el margen necesario para encontrarte con Dios. Volvé a prestarle atención a tu condición espiritual. Después, volvé a prestarle atención a la condición espiritual de tu familia. Padres, madres, esposos, esposas, volvé a prestarle atención a la condición espiritual de tu familia. No solamente que tenga la Play, la Xbox, las cosas que quiere, condición espiritual. Volvé a recordarles y a mostrarles cómo adorar a Dios. Volvé a demostrarles y a recordarles la importancia de la oración. Volvé a hacerlo y no te canses de hacerlo y continúa haciéndolo sin ser pesado. Es un arte. Mi hijo todavía no es adolescente, pero trabajo con adolescentes hace rato. Cuidado, es un arte, no seas pesado tampoco. ¿Sí? Con amor y confianza. Tener algún micrófono no me puede decir nada. Cuidado. Volvé a prestarle atención a la condición espiritual de tu familia. Yo sé que a veces uno lucha para que la familia tenga, pueda, esté, pero dale prioridad a lo espiritual. No sé cómo hacerlo. Anda al trono de la gracia y decirle, Señor, no sé cómo hacerlo, pero quiero hacerlo, ayúdame. No tenés que tener todas las respuestas, pero Dios tiene todas las respuestas. Volvé a prestarle atención a tu condición espiritual y anda al Señor y decirle, Señor, ayúdame, yo quiero ser un buen sacerdote de mi hogar, yo quiero saber cómo hablar de ti en mi casa, yo quiero saber cómo restaurar el altar de adoración en mi casa, yo quiero hacerlo, quiero volver a prestarle atención a la condición espiritual de mi familia. Y lo último de ese punto, volvé a prestarle atención a la condición espiritual de la gente que te rodea. Como consecuencia de estar muy ocupados, vamos a la escuela, al trabajo, a la universidad, al mercado como cachetada de loco. Se me salió vamos ahí como que vamos, ¿no? Y vamos al mercado, entramos acá, entramos allá, entramos. Y nos olvidamos que nos rodea un mundo de testigos que necesitan del Señor. Nos olvidamos, entramos al trabajo y lidiamos con las cosas del trabajo, lidiamos con nuestros compañeros y nos olvidamos de la necesidad espiritual que ellos tienen. Y yo sé que hay que hacer un pedido que es enorme y que viene de Península, pero no hay nada más importante que la salvación. Obviamente, una vez más, sin ser pesado, ¿no? Me imagino a Hereida ahí en el medio de una cirugía, dice, no, te tengo que hablar del Señor. No, que se nos va, espérate, esto es más importante. No, claro, ¿no? hay importancia, ¿no? Obviamente. Pero priorizando en tu corazón, sin dejar de prestar atención, mientras trabajas, tiene necesidad de Dios. Te habló mal. ¿Quién tiene compañeros que les hablan mal? ¿No? Siempre detrás de toda acción hay una historia. Esto me ha ayudado muchísimo. Es lo único que aprendí de psicología, hice un año. Yo creo que a Belu le va mejor. Un año y me fui. ¡Ah! Entonces me iba a volver loco, salí. Detrás de toda acción hay una historia. La gente no hace las cosas porque sí. No te sí, me está tratando mal, porque si no le hiciste nada, sacá las cuentas, 2 más 2. ¿Le hiciste algo? No. Le está tratando mal. Algo le pasó. Reciente o lejano, algo le pasó. Tranquilo. No te lo tomes personal, nos encanta tomar las cosas personal, ¿no? Tenemos hasta un libro de
este me hizo esto, este día, me dio el mate frío, se llama Manuela, ok. Y vamos ahí haciendo una lista de cosas. No, detrás de toda acción hay una historia. Recordá que ellos tienen necesidad de Dios. Tu jefe, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de la escuela, tus profesores tienen necesidad de Dios. Tu vecino, el pesado, tiene necesidad de Dios. El que le gusta el reggaetón, que nunca le baja, tiene necesidad de Dios. Y nosotros deberíamos tener eso primero en mente y después el resto. Y te vas a dar cuenta como al volver a prestarle atención a eso, el resto se acomoda, se te calma el corazón y el Señor te muestra una dirección. Porque todo esto es plan de Dios. Y esto lo dije hace un montón, pero lo voy a repetir. Dios te plantó aquí. ¿Sí? A ver, ¿quiénes son de Venezuela? Levanten la mano ahí. Dije que levanten la mano, no que griten, no que chiflen, no que... ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Dios mío. ¿Quiénes son de Cuba ahí? A ver, gente de Cuba. Son más calladitos. Ahora. ¿Hay gente de Argentina por ahí? A ver, gente de Argentina. 2, 3, 4, gloria a Dios. La gente de España, por favor. Sí. El Señor nos trajo de un montón de otros lugares. Los sevillanos, ¿hay sevillanos aquí? Por favor, a ver, déjame ver un sevillano. Ah, vale, sevillano ahí. Sí, gloria a Dios. Sí, gloria a Dios. El Señor nos trajo de un montón de otros lugares, tenemos un montón de historias. De repente nos encontramos todos aquí. Todos aquí. Y el Señor está formando algo maravilloso aquí. A través de ustedes, a través de esta iglesia, a través de estos pastores. El Señor está escribiendo una historia hermosa con un montón de gente que aparentemente llegó de casualidad a este lugar. Dios tiene un plan. Puedes haber nacido en otro lado, crecido en otro lado, pero el Señor te plantó aquí para que des fruto aquí. Allá, gloria a Dios con lo que el Señor hizo, pero ahora quiero ver lo que Dios hará aquí. No te conformes. Dios tiene un plan y una historia hermosa para ti aquí, pero le tienes que volver a prestar atención a tu entorno, a tu trabajo, a tus estudios y a la condición espiritual. Jesús prestó atención. Y como consecuencia de prestar atención, el texto dice que Jesús sintió compasión. Lo segundo que debemos hacer, debemos sentir compasión. Jesús estaba predicando, sanando, liberando, por lo que el texto destaca que había mucha gente que estaba enferma, mucha gente que estaría endemoniada, pero destaca por sobre eso la condición espiritual. Estaban confundidos y desamparados. ¿Por qué Jesús no sintió compasión con los anteriores, por ejemplo? Jesús nos relata, vengo de sanar y liberar, y me dieron mucha compasión. Destaca no que estaban endemoniados, no que estaban enfermos, no que estaban esclavizados. Lo primero que destaca, y me encantan estas dos palabras, es que estaban desorientados o desamparados y confundidos. ¿Quién ve gente confundida? Hace un tiempo le preguntaron a una candidata a Suprema Corte de la Justicia de Estados Unidos si podía definir lo que era una mujer y dijo que no podía. Chanfles, dijo el chavo. Era bastante simple, ¿no? Vemos una sociedad que está confundida. Quieren decirle a los niños de 6 años que pueden tomar decisiones en cuanto a su género. Estaba conversando con el primo de Lau ayer. Me decía que tiene un amigo que tiene un niño de 6 años y que en la escuela hay 2 niños de 6 años que se declaran como no binarios. 6 años. ¿Quién tiene un niño de 6 años por ahí? ¿Sí? 6 años. Hay que decirle cuándo cepillarse los dientes, a veces mojan la cama, hay que decirle cuándo tienen que comer, qué es lo que tienen que comer, qué tienen que vestirse, a dónde tienen que ir, hay que decirle todo, pero aparentemente la sociedad y los expertos científicos súper inteligentes dicen que pueden tomar decisiones tan importantes como hacerse una cirugía irreversible. Interesante, ¿no?
una sociedad que está confundida y una sociedad que está desamparada. Pareciera que Jesús está viendo a nuestro mundo. Pareciera que Jesús está viendo a través de un portal del futuro, observando nuestra realidad, observando España, observando el mundo, observando la sociedad en nuestro tiempo. ¿Qué sentimos nosotros cuando vemos a las personas? Déjame ilustrarte. A veces cuando vemos a las personas que son tan diferentes a nosotros, lo que sentimos primero es rechazo. A veces cuando vemos personas tan diferentes a nosotros, quizás sucias en la calle, lo que sentimos es asco. A veces cuando nos cruzamos e interactuamos con estas personas en el día a día, lo que sentimos es enojo. A veces cuando conducimos por la ciudad y nos cruzamos con algunas de estas personas que están confundidas y desamparadas, lo que sentimos es frustración, ganas de matar a alguien. Jesús sintió compasión. ¿Sabes lo primero que nos dice esto? Tenemos que seguir trabajando en nuestra condición espiritual porque estamos lejos de ser lo que deberíamos ser. Lo primero. Y lo segundo, nos establece un parámetro. Para dejar de estar confundido, necesitamos parámetros. Y el parámetro lo establece Jesús en el medio de su cansancio, en el medio de su trabajo, en el medio de la labor pastoral, sanando, liberando personas. Se toma el tiempo para observar un grupo de gente que estaba desamparada y desorientada, confundida, y coloca su corazón en aquello. Nosotros tendemos a separarnos. Tendemos a decir allá y aquí. Y como que llegamos a la isla remota y estamos salvos y ya está. Y allá se nos siguen ahogando. Jesús entiende esa realidad. Está con sus discípulos y con la gente que lo va siguiendo más de cerca, que habrá recibido sanidad, que habrá recibido liberación. Todos en la isla de la salvación, súper contentos. Pero Jesús mira para allá y dice, no, esperen. Mi corazón se duele y se inclina hacia aquellos que aún necesitan salvación. La palabra compasión es una palabra compleja. No sintió mariposas en el estómago, no les dio pena, no sintió, ay, pobrecitos. La compasión es un dolor fundamentado en el amor que te inclina a hacer algo. Es un motor para la acción. Jesús elegía las palabras con tanta calidad. Y nosotros observamos a aquellos que, naufragados en el mar del mundo, nosotros desde la firmeza de la tierra, de la isla de la salvación. Y sí, debemos celebrar, debemos estar felices, debemos estar contentos, pero sin perder de vista que no se terminó el partido. No se ha terminado el juego. El Real Madrid todavía puede remontar. Dios mío, siempre. Qué bárbaro. R de remontada tiene. Qué terrible. Das por partido terminado y de repente, plaf. No des por terminado el partido. ¿Celebra? Sí. ¿Festeja? Sí. ¿Está contento? Claro que sí. Pero no dejes de prestar atención. Aún hay personas que sufren. ¿Puedes escuchar? ¿Puedes escuchar? Yo sé que escuchas. Yo sé que estás en tu piso y de repente escuchas cómo discuten los de arriba. Yo lo sé. Los materiales duros de nuestros edificios de acá nos ayudan a escuchar más todavía. Y uno escucha los portazos, uno escucha la violencia, uno escucha el dolor, uno escucha a los niños. Uno luego los ve. No se terminó. Cristo no volvió. Aún hay mucho trabajo por realizar. Son tantas las cosas que sentimos al interactuar con estas personas cuando vivimos en nuestro diario vivir. Muchas veces lo último que viene a nuestra mente o a nuestro corazón es la compasión. Jesús cuando vio a la multitud sintió tal dolor, tal amor, que solamente podía expresarse de esa manera.
Es el tipo de sentimiento que obliga a hacer algo. Que obliga a hacer algo. No te calles lo que puede traer vida. No silencies lo que puede traer vida. No lo hagas. Y a veces no son palabras, a veces son acciones. A veces es presencia, a veces es la ayuda, a veces es el corazón, a veces es la oración. A veces son tantas cosas que podemos hacer, pero no te calles, no silencies, no te quedes quieto. Aún hay personas que están desesperadas por salvación. Y lo final, después de mirar, después de sentir compasión, es interesante, ¿no? Porque dentro de nuestro contexto, dentro de nuestra manera de ver, quizás lo último que tendríamos que hacer era orar, ¿no? Quizás lo que tendríamos que hacer en ese momento era salir para ayudar a la gente. Si hay gente que está desamparada y confundida, vamos a ayudarla. Jesús se gira hacia sus discípulos, ¿no? Gira a la multitud, gira hacia sus discípulos y dice, hay que orar. Hay que orar, ¿por qué? ¿Por qué no solamente la accionar simple y pragmática? Y ya está. Si ya estaban siendo entrenados, ya conocían un montón de Dios. Pero hay que orar porque necesitamos de la intervención divina. No hay fuerza, experiencia y capacidad suficiente para poder enfrentar el dolor del mundo. No la hay. De hecho, te hacen dos preguntas difíciles y ya no sabemos ni qué decir. Delante del dolor y delante de la pérdida, a veces es mejor callar, abrazar y llorar juntos. Porque los intelectualoides ahí se pone complicado. Necesitamos de la intervención divina. El texto nos lleva a varias reflexiones. Jesús le pide a sus discípulos que ore por los obreros, pero claro, en el capítulo 10, versículo 1, los comisiona. Hace las dos cosas. Le dice, vamos a orar. La obra es muy grande, necesitamos más gente. Acto seguido dice, yo los envío. Por nombre, ¿no? Y ahora vamos a leer los nombres porque es importante para algo que quiero que reflexionemos juntos. El cumplimiento inmediato es que Jesús resuelve la ocasión. Necesitamos obreros, yo los envío. No pasa nada. Acá los estoy preparando, de hecho para eso estamos. Yo vengo orando, vengo liberando. Necesitamos accionar, vamos, pero sin antes ponerle primero esta semillita en la cabeza. Necesitamos de la intervención divina. Y ustedes, discípulos, en aquel momento son la respuesta a esa intervención divina. Dios quiere usarlos a ustedes para resolver esto. Lo dejó clarísimo. Primero los llevó a la introspección de la oración para luego sacarlos a lo práctico de la obra. Primero los mandó a buscar a Dios y después los envió a las personas. Fue súper práctico. Pero claro, los discípulos ya se nos murieron, hermano. Y seguimos teniendo problemas. Generación tras generación continuamos viendo personas confundidas. En el primer siglo, en el primer milenio, en el segundo milenio, en este comienzo de 2023, continuamos viendo necesidad de Dios. Continuamos viendo personas que necesitan de la presencia de Dios y los discípulos se nos murieron. ¿Cómo resolvemos la ecuación? Es interesante porque la respuesta inmediata son los discípulos, pero después hay una respuesta constante, un cumplimiento constante de este pedido de Dios, de Jesús al Señor, de Jesús a Dios, Padre. En esta oración de que necesitan más obreros, Jesús responde con los primeros, pero constantemente hay un reclutamiento de discípulos de Dios para ser enviados a la obra. Y en aquel entonces fue Simón, Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Tadeo. Pero hoy son Isidoro, Argenis, Noemí, Manuela, Raúl, Andreina y por allá. Sandy, Lisi, porque sin Lisi no hay Sandy, sin Sandy no hay Lisi. Sí, estoy seguro de eso. El Señor nos está llamando hoy. En aquel entonces los discípulos llevaban libertad a los que estaban cautivos.
En aquel entonces los discípulos oraban por los que estaban enfermos y se sanaban. En aquel entonces los discípulos salían a las calles para predicar su palabra. Pero claro, salían también a sus trabajos para compartir el evangelio, salían a las escuelas a compartir el evangelio. En su día a día presentaban la posibilidad de este otro mundo. Este otro mundo que tiene riqueza espiritual. Este otro mundo que está poblado de bendiciones. Este otro mundo que está lleno de esperanza. Este otro mundo que está lleno de paz. Que tú y yo conocemos y no podemos mezquinar. La respuesta a esta pobreza espiritual es la riqueza espiritual del Señor. Y Dios tiene un plan aquí, no en Venezuela. Contigo. Y Dios tiene un plan aquí, no en Argentina, contigo. Y Dios tiene un plan aquí, no en Península, contigo. Y Dios tiene un plan aquí, no en Los Teques, contigo. Dios tiene un plan. Dios está planeando algo. Dios quiere usarte. Dios tiene el deseo de usar tus palabras para traer esperanza. Y yo sé que tú te escuchas hablar todos los días y dices, estas palabras, no otras palabras, que el Señor va a poner en tu boca en el momento indicado. Y Dios tiene el deseo de usar tu persona. Esta persona sí, y la persona que Dios va transformando a lo largo del camino. Porque Dios continúa obrando y trabajando en nosotros. Pero Él no quiere que en ese intento te pierdas tú mismo. Volvé a prestarle atención a tu condición espiritual. Volvé a prestarle atención a la condición espiritual de tu familia. Y permití que el Señor te use para gloria, honra y extensión de su reino. Amén. Ponete de pie para que podamos orar. Si es para el Señor, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Que Él es merecedor. Cerrá tus ojos, voy a pedir a mi hermano Juan si puede pasar. Juan. Y quien lo quiera acompañar también puede subir ya. Cerrá tus ojos, por favor. Un instante, un momento. Muchas veces la predicación sin reflexión no encuentra asidero donde crecer. Un autor que me gusta mucho dice, creer es también pensar. Y nos toca pensar y reflexionar. Nos toca reflexionar en la palabra de Dios, nos toca reflexionar en quién soy yo hoy delante de esta palabra. En medio de un mundo de personas que están sufriendo, en medio de un mundo de personas que están atravesando dolores inexplicables, en medio de un mundo de familias que están destruidas. Tú tienes la palabra que lo puede cambiar todo. Tú tienes la palabra que lo puede cambiar todo. A veces te preguntas, ¿dónde está Dios en medio del sufrimiento del mundo? ¿Dónde está Dios en medio de todo lo que está sucediendo? Y Dios está en ti. Ahí está la respuesta. Dios está en ti. Y si crees que hay algún lugar que lo necesita, deberías llevarlo. Porque no estamos solamente en la sinagoga conversando, reflexionando y enseñando intelectualmente. Estamos en el mundo real y el Señor te quiere usar. Porque hay mucha gente que hoy está pensando en quitarse la vida. Hay mucha gente que hoy está en sus últimos momentos en el hospital. Hay mucha gente que hoy está planeando destruir su propia familia. Hay mucha gente que hoy le ha dejado de prestar atención a su condición espiritual y ha comenzado barranca abajo el final de su propia vida. Y debemos celebrar, debemos estar felices de estar en Cristo.
pero sin dejar de prestar atención a un horizonte en el que se ve gente que sufre. Es simplemente no dejar de escuchar, es simplemente no dejar de ver, es simplemente no dejar de priorizar la eternidad, la salvación. Porque primero eres hijo de Dios y después eres empleado. Primero eres hijo de Dios y después eres estudiante. Primero eres hijo de Dios, después eres vecino. No hay nada más importante que tengas para decir. No hay causa más importante que tengas por la cual luchar. Si entiendes la Biblia como es, esto es inevitable. Si lees la Biblia y no la cambias a tu placer y tu deseo, esto es inevitable. Debemos entregarnos al 100% a Dios y permitir que Él obre en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro barrio, en nuestra escuela, en nuestro trabajo, como Él quiera usarnos. Y con todo eso en mente, yo quiero invitarte a hacer una oración. Una oración de entrega. Quiero invitarte a hacer una oración de entrega. Yo quiero invitarte a hacer una oración de compromiso. De compromiso a Dios. Compromiso con su obra, de compromiso con su palabra. Si tú quieres pedirle al Señor que el Señor te use para traer esperanza a las personas que te rodean, levanta tu mano derecha bien alto. Bien alto, bien alto. ¿Y dónde estás? Levanta tu mano derecha bien alto y decirle: Señor, yo quiero que me uses para traer esperanza. Yo quiero que me uses para traer buenas nuevas a los pobres. Yo quiero que me uses para traer libertad al cautivo. Yo quiero que me uses para traer sanidad al que está enfermo. Yo quiero que me uses para hacer milagros, para que las personas puedan creer que tú eres real. Señor, te pedimos que traigas libertad a nuestra ciudad. Llena nuestra ciudad de tu amor. Llena nuestra ciudad de tu paz. Úsanos, Dios, en el poderoso nombre de Jesús. Úsanos, Señor, en el nombre de Jesús.